Hola, hola mi gente, ¿qué tal? El día de hoy tenemos los derechos humanos en el sistema interamericano. Así es, escuchaste muy bien. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y está compuesto por dos órganos. La primera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la segunda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales van a monitorear el cumplimiento por parte de los Estados miembros de dicha organización de los Estados, o sea, la OEA. Ahora, ¿qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, creado en 1959, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA. La Comisión está integrada por 7 miembros independientes expertos en temas de derechos humanos, que no representan a ningún país y son elegidos por la misma Asamblea General de la OEA. Ahora, ¿qué es la OEA? La OEA es una organización que reúne a los 35 países independientes de las Américas y que contiene como propósito lo que estás visualizando. Dos de ellas, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos, económicos que se susciten entre ellos o promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. Además, no olvides que la OEA utiliza 4 pilares fundamentales para llevar sus objetivos, los cuales son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Asimismo, el respeto a los derechos fundamentales de la persona que se encuentran entre los principales principios básicos de la OEA. Además, la función de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. También, como la Comisión ejerce esta función a través de la realización de visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas, la preparación de informes sobre situaciones de derechos humanos de un país o sobre todo una temática particular, la adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los principales miembros de la OEA son 35 y los estás visualizando. 5 de ellos: Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Perú y muchos más. Ahora, ¿contra quién puedo presentar una petición por violación de derechos humanos? Bueno, la denuncia debe ser presentada contra uno o más Estados miembros de la OEA, que se considere que hayan violado los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. También el Estado puede llegar a ser responsable de dicha violación de los derechos humanos por acción, aquiescencia o omisión. Ahora, la Comisión solamente puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA. En el caso de que la Comisión determine que un Estado es responsable por haber violado los derechos humanos de una persona o grupo de personas, se emitirá un informe que puede incluir las siguientes recomendaciones al Estado. Dos de ellas, por ejemplo, reparar los daños ocasionados y además requerir la adopción de otras medidas y acciones estatales. Ahora, la Comisión no puede pronunciarse respecto a un Estado que no sea miembro de la OEA, proporcionar abogados o abogadas para asistir a un proceso judicial interno para presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante dicha comisión, sustituir ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas y por último realizar trámites migratorios o tramitar otorgamientos de visa o asilo político. Además, emprendemos qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Corte está instalada en 1979. Es un órgano judicial autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Convención Americana. La Corte Interamericana tiene como sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Como ya lo habíamos mencionado, está compuesto por 7 jueces elegidos a título personal, conveniente de los Estados miembros de la OEA. Además, solo los Estados partes de dicha comisión pueden someter en caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las personas no pueden acudir directamente a la Corte Interamericana y deben primero presentar su petición ante la comisión y completar los pasos previstos ante esto.
Ahora, los derechos humanos protegidos por dicha Convención Americana son los siguientes. Tres de ellos vamos a mencionar: el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad de pensamiento y al derecho a la protección de la familia. Como todos los derechos los puede visualizar, usted tiene protegidos sus derechos fundamentales como persona. Si bien es cierto el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos situaciones en las que interviene la Comisión: presentación de la petición. Primeramente, para que la Comisión pueda examinar la petición, debe de haberse agotado todos los recursos judiciales internos, de conformidad con su legislación vigente en su estado. 2. Los recursos judiciales internos que deben agotarse. El recurso judicial es adecuado cuando su interposición puede proteger el derecho que se ha alegado violado. Dicho recurso judicial es efectivo cuando es capaz de obtener el resultado para el cual fue creado. No sin antes también las excepciones al agotamiento de los recursos internos tenemos. Las leyes internas no establecen el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados. Asimismo, no se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos o no se le ha impedido agotarlos. También tenemos que hay demora para emitir una decisión final sobre el caso sin que existe una razón válida. El tiempo para presentar una petición. El tiempo debe presentarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de notificación de la decisión judicial definitiva que se agotó los recursos internos. Así que no olvide, son 6 meses. Ahora, la presentación de una petición. ¿Quién está apto para presentar una petición? Tres de ellas. Cualquier persona, grupo de personas u organización. Una persona puede ser a su vez peticionaria y presunta víctima de una petición. Víctima desee cambiar o representación al constituirse como peticionario. Mantener la reservancia de la identidad de la presunta víctima es muy importante. La comisión podrá proteger la identidad de la presunta víctima en los documentos que se hacen públicos. Además, no olvidemos que para mantener la reserva de la identidad de la persona, la comisión puede mantener dicha identidad en reserva por parte peticionaria, y así lo solicita expresamente. Además, el idioma y la defensa y los costos. Muy importante, lo que debe incluir la petición: los datos de las presuntas víctimas y de sus familiares, los datos de las partes peticionarias, la descripción completa, clara y detallada, además la indicación de las autoridades estatales, los derechos que se consideren violados, las instancias judiciales o autoridades del Estado, así como las respuestas de las autoridades estatales y también, en caso de ser posible, las copias legibles y principales recursos interpuestos como las decisiones judiciales. Además, la inmediación de que si se ha presentado la petición ante otro organismo internacional. Ahora, ¿a dónde debo enviar dicha petición? Por correo electrónico, por formulario electrónico, por fax y por correo postal. 3. El procedimiento que sigue la petición. La presencia ante la Corte y la certeza de la comisión recibió la denuncia. No es necesario acudir a la comisión porque el procedimiento no es principalmente por escrito. La comisión también permite una carta acusando recibo de petición e indica el número de referencia que se le asignó. Dicha evaluación preliminar de la petición va a tener 3 puntos importantes: no abrir a trámite la petición, no solicitar información o documentación adicional, abrir a trámite. Se puede presentar dicha información adicional. Toda información y documentos adicionales permitidos serán agregados al expediente de la petición. Además, dicha petición está en la etapa de admisibilidad y se declara admisible cuando es presentada
podrá ser enviada al Estado para que se presente su observación. Cuando la petición es admisible, la comisión analizará los legatos de las partes y de las pruebas presentadas. También la solución amistosa con el Estado, que va a depender de la voluntad de las partes y consiste en negociaciones destinadas a resolver dicho asunto sin la necesidad de complementar el proceso contradictorio. Otra de ellas es que la Comisión decide que el Estado es responsable por las violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, hacer cesar los actos violatorios a los derechos humanos, esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación, reparar los daños ocasionados, introducir cambios al ordenamiento legal, requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. Y si el Estado no cumple con las recomendaciones y decide someter al caso de la Corte de Derechos Humanos. Medidas cautelares en asignación de gravedad y urgencia. Las principales medidas cautelares son: todos los habitantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos podemos hacer uso de estos recursos que se procesan de manera diferente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por iniciativa propia o solicitud de parte, requiere a un Estado adopte medidas cautelares. Se relacionen situaciones con daños irreparables a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano. Además, estas medidas provisionales son actos urgentes que tienen por objeto la protección de derechos fundamentales en grave riesgo y sean irreparables a la persona. Están incorporados a un tratado internacional que dicha competencia para adaptarlas encabeza Corte Interamericana de Derechos Humanos y son de carácter obligatorio para el mismo Estado que se refiera. Básicamente, dichas medidas cautelares son expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y son de carácter preventivo, mientras que las medidas provisionales son expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y son de carácter obligatorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo con base a tres pilares de trabajo. La primera, el sistema de petición individual. La segunda, el monitoreo de las situaciones de los derechos humanos en los Estados miembros. Y la última, la atención a líneas temáticas prioritarias. Los casos en que la Comisión no podrá ayudarte, por ejemplo, son pronunciarse respecto a un Estado que no es miembro de la OEA, proporcionar abogados para asistir en procesos judiciales internos o para presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante dicha comisión, para suministrar ayuda económica o para realizar trámites migratorios, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, las solicitudes de medidas cautelares. Si bien es posible que haya medidas cautelares asociados con peticiones, los procesos de medidas cautelar y de petición pueden ser independientes. También, como los procesos son independientes, si la Comisión decide adoptar o rechazar una solicitud de medida cautelar, la petición continuará en curso hasta que la Comisión decida el trámite que le dará. ¿Quién puede presentar una solicitud de medida cautelar ante la Comisión? Cualquier persona o grupo de personas, por sí misma o en representación de otra. Puede presentar una solicitud en medida cautelar ante la Comisión en situación de gravedad o urgencia. Una persona puede ser a su vez solicitante y beneficiaria. La Comisión puede mantener en reserva la identidad de la persona que se propone como beneficiaria. Como ya lo habíamos mencionado, cuando la Comisión se dirige al Estado en relación a solicitud de la medida cautelar, debe comunicarle la identidad de la persona que se propone como beneficiaria, ya que el Estado debe saber a quién brindarle protección. ¿En qué idioma se debe presentar una solicitud de medidas cautelares? Los idiomas oficiales de la Corte Interamericana son el español, el inglés, el portugués y el francés.
y generalmente solo es necesario enviar la solicitud de medidas cautelares en uno de ellos que sea utilizado por el Estado. En todo caso, es importante tener presente que si se decide trasladar la información presentada al Estado, ésta deberá tener el idioma oficial que el Estado utilice. Por este motivo, cuando una solicitud de medida cautelar no esté en dicho idioma, es posible que la Comisión le requiera que procure obtener los medios necesarios para que sea traducida. La información de suma importancia que debe incluir en mi solicitud de medida cautelar. Dicha información son, por ejemplo, los datos personales. Son de muchísima importancia para que haya una precisa identificación y poder notificar cualquier acto de la decisión de dicha comisión. Puedes visualizar los datos de la persona solicitante, nombre, teléfono, dirección, fax, correo electrónico y la reserva también de la identidad. También puede ser la determinación de la persona o grupos, en el caso de ser posible, la individualizar a todas las personas y proporcionarse suficiente para que el Estado pueda brindarle protección. C, en caso de que la persona también se encuentre privada de la libertad, se debe indicar el lugar de detención. Además de la información de suma importancia, ¿qué debe incluir en mi solicitud de medidas cautelares? Hechos alegados. Una descripción detallada, cronológica de los hechos que demuestran la existencia de la situación, de la gravedad, urgencia o irreparabilidad. La situación actual de las personas que se proponen como beneficiarias y de su grado de riesgo. Además, en el caso de no ser posible presentar estos documentos, se deberán exponer las razones. Las fotocopias de documentos no van a requerir de ninguna formalidad. Es decir, no es necesario que estén certificadas, apostilladas, legalizadas o que tengan autenticidad legalmente. No es necesario enviar varias copias del mismo documento. En caso de enviarse la solicitud y los anexos por correo postal, es preferible que la documentación no esté empastada, encuadernada o plastificada. Además, la información de suma importancia que debe incluir en mi solicitud de medida cautelar es la denuncia ante autoridades estatales, una explicación de los hechos alegados que han denunciado a las autoridades o si ha pedido protección a los estados, es una descripción de la cual ha sido respuesta obtenida. En este caso, si hubiera o la explicación de los motivos por los cuales no hubiera sido posible hacerlo. También tenemos las medidas solicitadas, la descripción de las medidas de protección u otras que no son requeridas. Dicho procedimiento que sigue con la solicitud a medidas cautelares. No va a ser necesario acudir a la comisión porque el procedimiento es principalmente por escrito. En ciertos casos, la comisión puede convocar, de ser necesario, audiencias o reuniones de trabajo. Además, si la comisión decide otorgar la solicitud de medidas cautelares, en ese caso la comisión se va a dirigir a las autoridades que representan al Estado con el fin de solicitar que adopte determinadas medidas de protección o prevención. En conclusiones tenemos que la relación jurídico-político entre la Corte y los órganos políticos de la organización ha sido relativamente coherente y armoniosa. Sin embargo, a futuro será necesario considerar el impacto y los resultados de un perfeccionamiento del sistema con el que se recomendará al Consejo Permanente. También tenemos que el sistema de derechos humanos funciona en igualdad de condiciones para todos los países miembros, a nivel que los cuerpos políticos de la OEA para evaluar cuidadosamente al sistema con miras al perfeccionamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en resolución 66-2020. Tenemos como medida cautelar al número 917-20. La Corte Interamericana emite medidas cautelares para Francisco Peñalosa Hernández, Yasmín Parelli Sánchez, José Ángel Peñalosa Hernández y Paulina Lemus Hernández, personas desaparecidas en México. Este es un caso que se da en la ciudad de Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 9 de octubre del 2020 dicha resolución, mediante el cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Franco Peñalosa Hernández, Yasmín Yareli Sánchez y José Ángel Peñalosa y Paulina Lemus Hernández, tras considerarse que se encuentran en una situación de gravedad y de urgencia de riesgo de daño que es irreparable a sus derechos en el país de México. De acuerdo con la solicitud, las personas beneficiarias se encuentran desaparecidas desde que fueron subidas a un vehículo policial durante un retén en la localidad de Copetiro, de Michoacán. Unos días después habrían sido vistas en el pueblo de Los Reyes y desde entonces se desconoce el paradero o dicha localización. La Comisión solicitó información al Estado, recibiendo observaciones sobre diversas acciones llevadas a cabo por sus instituciones para la búsqueda de las personas. Además, la investigación sobre los derechos y la protección de sus familias. Sin perjuicio de esas acciones, la Corte observó que a más de un mes de la desaparición de dichas personas, no se cuenta con información concreta sobre su paradero o destino, por lo que se haya suficientemente establecido la existencia de una situación de riesgo grave para sus derechos a la vida e integridad personal. Como consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del reglamento de la Comisión, se solicitó a México que adopte medidas necesarias para determinar el paradero o destino de Franco Peñalosa y demás, así como con el fin de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal. En este sentido, la Corte insta al Estado a garantizar acciones efectivas a la búsqueda a través de mecanismos especializados y creados. Además, otorga la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre la eventual petición ante el sistema interamericano en la que alegan violaciones a los derechos protegidos por la Convención y otros instrumentos aplicables. Claro está que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Muchas gracias por seguirnos. Esto fue todo.